¿Se acuerdan de Buscando a Nemo? Una de las películas más taquilleras de Disney Pixar, por no decir la mejor, y que por supuesto fue parte de nuestra infancia. Pero ¿sabías que existe un juego para PlayStation 2, el cual fue lanzado el mismo año de su estreno en 2003, por lo que muchos lo catalogan como un juego muy malo y otros bueno? Así que en este video nos pasaremos completamente el juego de Buscando a Nemo, para ver si es peor que la película y por supuesto, desbloquearte esos recuerdos de nostalgia. La historia comienza con Nemo, nuestro personaje principal tratando de despertar a su padre llamado Marlin. Curioso nombre para un pez payaso. Hoy es el día del colegio y Nemo está súper emocionado. Por fin irá a la escuela. Este amiguito tiene un aspecto muy característico, el cual una de sus aletas es diferente a los otros peces. Pero eso no quiere decir que sea peor a los demás. Iniciaremos el juego pasando por unos aros de burbujas, con nuestro innovador estilo de gameplay, el cual es ir nadando por el agüita clara, y ya, es todo. Pasando a través de los aros, nuestro jefecito que se preocupa un chingo por nosotros, nos llevará directamente a la escuela. Durante el camino nos encontraremos con dos pececitos muy curiosos, Sheldon y Todd, el cual es una plasta. Soy un plasta. ¿Alguien me dice qué es eso? Y nuestro compita el caballito de mar, el cual es alérgico al H2O, o sea que en un tiempo... ¿quién le dice? Y cómo olvidar a la Pulparindo, que se encuentra bien perdida la mendiga, por lo que debemos de ayudar a buscarla. Pero nuestro papi sobreprotector no le agrada la idea. Me regresé con mis compitas a ver si me decían algo más, pero estaban bien tiesos, como si se hubieran fumado algo. Hasta podremos salir del agua y por alguna razón nadamos en el aire también. Seguidamente encontraremos el paso obstruido por una almeja gigante, a la cual Marlin dice que ni pedo, hasta aquí llegamos. Tendremos que volver a casa. Pero Nemo, al buscar otro camino bajo la tierra, encontrará a la Pulpitos, que al vernos se mea encima. Ahora me echo tinta. Uy. Completamente, por lo que debemos de ayudarla a salir para ir al colegio a tiempo. A mí me vale si llegas tarde tú, yo llegaré tempranito, aquí te quedas. Dije que aquí te quedas, quédate aquí. Vente pues te saco. Ayudándola así a salir con sus amigos, por lo que recibiremos un regalo de ella, una perla que encontró husmeando por ahí, la cual nos servirá para poder colocarla en la almeja gigante y que nos abra el camino. ¿Y cómo me la voy a llevar? Ah, no mamen, pobrecito apenas puede nadar. Ayúdame papá que me hundo. Me lleva la marea para siempre a las profundidades del océano. Le vale verga a mi papá. ¿Qué haces? Te podrías haber hecho daño. Papá. Ah, ahora sí te preocupas por mí, ¿no, culero? Podemos estar agarrando objetos, como estas piedritas de color verde que me encontré, y más abajo está una roja, que por el momento no sé para qué sirvan. Y nos encontraremos con otro obstáculo, el cual son unas rocas que nos impiden pasar, a lo cual mi jefe va a checar si podemos pasar. Ay, madre, no puedo moverlas. Bueno, habrá que irse a casa entonces. No mames, esfuérzate un tantito por tu pequeñín. Por lo que nosotros arremetemos con una embestida de esas que pega el Pikachu para así tumbar las rocas. Güey, si tanto se preocupa por mí, porque él no embistió las rocas. Tuve que aventarme yo. Nuestros compitas nos retarán a una carrera. Me la van a pellizcar, nomás les aviso. A lo cual salen en chinga y yo no sé ni para dónde es. De la nada paso de ir de izquierda a derecha hacia enfrente. Cambió de dirección la pantalla. Se siente bien raro esto. Y llegamos en nada más y nada menos que en cuarto lugar. Lo bueno que no llegamos en último. Vean la carita de decepción. Por lo que en esta zona se encuentran muchas almejas. ¿Qué pedo con estos pescaditos? ¿Son bien groseros? Las almejas son tontos. Podemos encerrar a las almejas en burbujas para pasar. Y si no, nos morderán la cola y evolucionaremos a Slow Nemo. No, mentira. Una vez emburbujadas, ya podemos salir. Ah, cabrón, no puedo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que matarlas, explotándoles las burbujas. Qué turbio, pobrecitas. Y por fin llegando al colegio para mis clases. De licenciado en pescadología. Güey, típicos bullying en las escuelas, con ganas de hacerlos zarandeados esos o aguachile. Pasando así al primer nivel de nuestra historia. Estando ya en la escuela, llega el profe de excursión. Y nuestro padre, muy preocupado, nos enseña la mecánica de escondernos en anémonas cuando sintamos algún peligro. Así como agarrar a estos camarones nos protegerán de cierto modo. Son como mascotitas, qué bonito, loco. Y llegaremos con nuestros compitas al pasar por esta zona de almejandras, a lo cual llega el profesor quien nos pregunta en dónde vivimos.
y nos aventamos tremendo rap de trabalenguas. En una nemo anemone. Anémona. Yo cuando llenaba la solicitud de la beca en mi escuela, por lo que seguidamente debemos de seguir al profesor, ahora con una perspectiva hacia el fondo. Mientras, nuestros compas están brincando en unas albóndigas. Pasaremos de nadar a romper todas las barreras de la metafísica cuántica para poder brincar abajo del agua como trampolín. En este nivel podemos meternos por los caminitos para recolectar las moneditas y buscar el camino correcto para pasar. Si no, nos estaremos regresando hasta el principio por escoger los caminos erróneos. Este juego tampoco le veo barra de vida, aunque sí nos hagan daño los enemigos. Está muy raro. Seguidamente debemos de pegar un carrerón para llegar con el maestro Raya, porque nos entretuvimos bobeando y se ha alejado por completo. ¿Cómo no se va a dar cuenta que nos perdimos este profesor? Pegamos un carrerón que a la primera no pudimos llegar y nos perdimos para siempre, por lo que ahora sí lo hacemos perfecto y llegamos a la punta del arrecife. El profesor nos estará explicando de las moléculas y vida de los microorganismos, pero nuestros compitas prefieren escaparse por ahí, por lo que nos gana la curiosidad y vamos con ellos. Debemos de poner estas piedritas de colores en cada coralito de su color, para desbloquear algún emblema. Pero el color rojo no lo encontré y mis compas viéndome pasar sin ayudarme. La Pulparindo me está viendo bien turbio. Por aquí habrá peces globo, cangrejitos, etc. que debemos de evitar si no moriremos. Que la verdad ni se sabe cuánta vida tenemos, ya que no existe ninguna barra. Pero logrando llegar a unas cadenas, las cuales están atadas a un barco, pero mis compas le llaman la bota. Y el caballito se quiere hacer el gracioso tocando la bota. Pero como yo soy un machito, yo iré a tocarla. De repente se le vienen pensamientos de Vietnam a Nemo, de su papá quien le dice que no sabe nadar bien. Recuerda que no sabes nadar bien. Pero nos vale ñonga y vamos directamente por las cadenas, esquivando las anguilas eléctricas y peces globo, para tocar la tan preciada bota. Bien verguitas y con el autoestima al límite, porque lo logramos, regresamos con nuestro papá, que nos va a meter la vergüenza de nuestra vida por desobedecer. Pero en eso se deja venir un buzo, el cual nos quiere atrapar, y debemos de escapar de él utilizando los aros de burbuja para potenciar nuestro nado, y poder salir ilesos. Pero como ya me vi la película, sé que mi destino está escrito, y ya valí Bernie, por lo que el buzo logra atraparnos y secuestrarnos. Ahora pasando directamente a utilizar a Merlín, el cual vio caer unos gogles de buzo, y por alguna razón sabe que debe de conseguirlos, por lo que iremos nadando a toda velocidad y contrarreloj para poder llegar a las gafas. Pero aquí como no tenemos camaroncitos, solo tenemos una vida, y al ser tocados por enemigos regresaremos hasta el principio si no tenemos algún checkpoint. No tenemos vida, pero los camaroncitos cuentan como un hit contra enemigos, por lo que seguiremos pasando las profundidades de enemigos. Aquí aprovecharemos para colocar las 3 piedritas de colores, por lo que al hacerlo recibiremos una estrella de mar, la cual existen diferentes en cada nivel que debemos de recolectar. Llegaremos donde hay muchos pescaditos, pero nadie ha visto un bote ni a nuestro hijo Nemo, así que nadando más chocaremos con un pescado, la cual es Doris, por lo que nos pegó un tremendo chingazo en la nuca, y ella sabe y ha visto al bote pasar, por lo que nos dice que la sigamos, y vamos tras de ella, a lo cual en el primer intento no conseguí llegarle y la perdí, pero el segundo sí que pude, por lo que Doris se saca de onda porque la venimos siguiendo, y es que cuando sale su parte esquizofrénica se altera un buen, por lo que le mencionamos de nuevo lo del bote y ella vuelve a recordarlo, y nos dice nuevamente que la sigamos. En esta segunda persecución estuvo bien difícil, no se le entendía más o menos a la mecánica, pero no lograba pasar por los aros de la forma correcta para que me impulsara y llegar con ella, así que lo repetí varias veces, y de nuevo toda asustada que si por qué la seguimos, casi nos saca una pistola o nos dio cara de ladrones, por lo que al mencionar el bote de nuevo nos dice que la sigamos siguiendo, igual tratando de pasar por los aros perfectamente en el medio. Se sentía como el sin nivel estuviera mal hecho, ya que aunque pasara por ellos a veces no me lo contaba, a lo que aquí Doris nos explica que sufre de pérdida de memoria a corto plazo, por lo que las cosas que suceden hace unos momentos las estará olvidando en su gran mayoría. Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo. Esto es el colmo. No. Entonces Merlín piensa que es una broma de mal gusto, así que decide ir solo, y es cuando se nos atraviesa un tiburonzón enorme, que tiene como 1000 dientes en todo el hocico, que no sé por qué nos quiere comer si no le vamos a llenar ni una muela. Este buen hombrezote nos invita a una reunión que tiene planeada con sus amigos, a lo cual todo es muy sospechoso, y empezamos a imaginarnos de lo peor, mientras lo seguimos por la marea.
tomando así bajo nuestras manos al personaje de Doris. La mecánica es la misma, nadar por los aros que va dejando el tiburón, y evitar a toda costa los obstáculos, que en este caso son estos tentáculos que si nos agarran nos comerán, al igual que las manchas de tinta en el agua. Y si perdemos mucho de vista al tiburón, este se enojará y terminará comiéndonos, por no seguir a su guarida. La verdad, parece algo bastante fácil, pero créanme cuando les digo que pasar justo por en medio de los aros sí es complicado, y al no acertar algunos, el tiburón se empezará a alejar demasiado y debemos de recobrar el ritmo prácticamente haciendo todo perfecto, hasta pasando por un campo minado que obvio, si las tocas nos convertiremos en pescado zarandeado, pero Doris le da igual y prefiere pegarse unos brincolines, por lo que debemos de brincar no más de 3 veces en cada mina acuática, para que esta no explote y así llegar hasta el final del camino. Este es como un camino especie de laberinto, en la que debemos de salir sin pisar 3 veces el mismo lugar, o nos harán pescado Kentucky, por lo que es ir brincando muy rápido hasta llegar al otro extremo. Una vez completado, podremos seguirlo en un camino que me costó mucho, ya que la tinta me mataba de una en muchas ocasiones, pero logrando por fin llegar al submarino, en el cual se encuentran sus amigos Ancla y Sierra. Estos dos forman parte del comité de no comer pescado, ya que su lema es: los peces son amigos, no comida. Por lo que nos presentamos y les contamos un tremendo chiste para romper el hielo. Esto es un mejillón que se encuentra con un pepino de... Nemo. Nemo. Pero en eso nos percatamos de los goles del buzo que se llevó Nemo. Y en un jaloneo con Doris, esta se golpea y empieza a sangrar, por lo que el instinto del tiburón se activa al oler tan rico aroma, que empieza a perseguirnos como si no hubiera un mañana, por lo que debemos de nadar hacia enfrente en una persecución y evitar sus mordeduras cuando ataque, haciendo nuestro personaje para abajo. Y aquí me dejé perder para ver si nos comía, pero el juego no nos muestra nada de violencia, solo hace que Marlin y Doris nos digan que no hagamos ruido. Durante la persecución, estaremos cambiando de perspectiva y pasando por los obstáculos mientras abrimos las 3 puertas que están cerradas en el submarino, los cuales son botones y debemos de pulsarlos, pero algunos están muy escondidos y me tomó algo de tiempo encontrarlos, evitando que nos tocaran, porque como saben, al recibir daño regresamos al principio. Así que una vez abriendo las 3 puertas y esquivando sus bocadones, llegamos a una sala donde está un puzzle, donde debemos de acomodar las tuberías. Que yo la verdad era fan de chiquito en realizarlos, pero aquí no te decían cómo deberían de terminar o cómo deberían de hacer. Así que solo hice que encajaran perfectos todos los tubos, siguiendo su patrón, que sí me tomó algo de tiempo, y al completarlo pude activar el botón de al lado para abrir la puerta, pudiendo salir por fin y así escapar del tiburón, que al final nos da un dato curioso su amigo. Todo sin querer, es que el pobre no conoció a su padre. Ahora pasaremos con Nemo nuevamente, el cual ha sido colocado en una pecera del dentista, que tiene en su consultorio muchos otros peces los cuales debemos de ir encontrando, como en una especie de escondidas, en la cual estaremos investigando toda la pecera para dar con todos ellos. Primeramente, tirando unos cocos, por lo que saldrá el camaroncito limpiador, que no le agrada que hagamos desorden. La segunda será la estrella de mar, que estará pegada al vidrio, la cual está viendo cómo practica una endodoncia el doctor. Seguidamente estará otro mismo puzzle, pero con la imagen de una pescadita, la cual al completarlo llegará a presentarse con nosotros. También encontraremos una llave, la cual debemos de llevar al cofre que está cerrado, por lo que al abrirlo saldrán disparadas burbujas que tenían dentro, y llegará este pescado esquizofrénico que las estaba guardando ahí. El otro será el pez globo, que estaba nomás aquí atrásito, y el último, el que estaba escondido en el motor que purifica la pecera. Para solo teníamos que meternos por los tubos correctos para llegar a él. Estos se dan cuenta que venimos del océano, por lo que el camaroncín nos hace la desinfectación para estar bien limpiecitos, y su líder, el que está lleno de cicatrices de guerra, que parece espartano, ve algo en nosotros y nos hace una bienvenida como debe de ser. Doris se olvida que la venimos siguiendo de nuevo, por lo que ahora en este nivel podemos estar alternando entre personajes, usar a Merlin para pasar por lugares más estrechos y a Doris cuando se ocupe usar más de fuerza para golpear, ya que ella está más grande. Así que tenemos que regresar y tocar al personaje para poder cambiar entre ellos. Realizaremos las distintas actividades, así como hacer nuevos puzzles para abrir las tuberías, etc.
por lo que tenemos que estar yendo y regresando para abrir todas y cada una de las puertas. Pero tenemos que salir con Doris para que cuente, porque si no, ella no nos dejará avanzar. No te olvides de mí. Llegando así a un punto muy oscuro del océano, donde aquí se encontraban los gobles. Pero este lugar estaba habitado por una criatura abisal, y debemos de distraerla para que nos persiga y con la luz hacer que Doris pueda leer los gobles de la dirección del dueño. Entonces, tras escapar de él, que en este caso atacaba más rápido que el tiburón anterior, Doris pudo por fin leer la tan icónica ubicación: P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney. P. Sherman, calle Wallaby 42, Sydney. Y salimos chicoteados. De regreso con Nemo nos darán la bienvenida, por lo que debemos de tapar las entradas de aire. Y justo aquí, para poder pasar, es activar los tótem con la siguiente combinación: derecha, izquierda, en medio, derecha e izquierda. La neta, lo tuve que buscar porque no te decía en ningún lado cómo. Realizaremos otro puzzle que aquí no me digan cómo le hice, nomás moví todo y funcionó la primera. Ahora debemos de pasar por el volcán de la muerte, recolectando la mayor cantidad de aros que podamos, por lo que solo tenemos 3 vidas, que son estos volcancitos en medio. Tras realizar tremenda hazaña, el líder nos nombrará Tiburoncín. A partir de este momento pasarás a llamarte Cebo. ¿Qué? ¿Cómo que en España le dicen cebo a Tiburoncín? Me van a perdonar, pero se escucha más épico esto. A partir de este momento llevarás el nombre de Tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Ujaja! Bienvenido, hermano Tiburoncín. ¡Tiburoncín! ¡Ujaja! Suficiente con el Tiburoncín. ¡Tiburoncín! Marlin y Doris llegan a un lugar lleno de medusas, las cuales son mortales para los peces, por ser tan venenosas. A lo cual Doris encuentra la forma de la que no le piquen, y es brincando arriba de ellas, por lo que Merlin tiene una idea y se inventa un juego. El que llegue primero fuera de las medusas sin recibir nada de daño será el ganador. Y Doris, al saber que están jugando, se motiva y sale disparada como el Rayo McQueen. Yo la verdad pensaba que era ir brincando como Doris y agarrando velocidad, pero yo al tocarlas me les quedaba pegado y perdía toda mi velocidad. Pero aún así terminé ganándole a la loquita, quedando en primer lugar. Seguidamente de ahora sí dar brincos por las medusas, pero evitando las pequeñitas, que estarán también pasando de un lugar a otro y bloqueándonos el camino. Ir bote y bote hasta el final, encontrando el paso correcto para dar una última carrera con la Doriloca y pasar a una cinemática, donde Doris se encuentra toda picoteada y debemos de sacarla de ahí pasando por las medusas sin importar que, aunque recibamos mucho daño, por lo que al lograr salir, una mano nos recoge al final. Ahora Gil nos cuenta la historia del por qué está herido, ya que en uno de sus tantos intentos por escapar, optó por salir por el retrete pero terminó cayendo en los instrumentos afilados del dentista, por lo que se dañó y perdió la mitad de su aleta. Y ahora nos enseñará cómo nadar adecuadamente con una sola, ya que él tiene bastante experiencia. Lo seguiremos realizando piruetas en los giros, agarrando todos los aros y luego, en esta parte de aplastar caracoles me estresó demasiado, ya que debíamos pisarlos uno por uno, pero con un patrón el cual fuera lo bastantemente rápido para que todos estuvieran dentro del caparazón. Pero a veces el joystick no me dejaba pasar rápido al otro, por lo que terminaba brincando 2 o 3 veces en el mismo y ahí perdía tiempo, y se levantaban de nuevo todos, por lo que aquí estuve dando 1000 vueltas hasta que lo conseguí, yendo muy cerquitas de Gil, que parece que le voy oliendo los pedos de tantas burbujas que saca. Seguidamente sale una pelota que el dentista ha puesto para que juguemos con ella. Claramente este es un guiño en la película de Toy Story, y si les había dicho que los caracoles eran difícil, estaba totalmente equivocado, ya que adivinen qué debo hacer con la pelota. Pues hacer que pase por los 30 aros azules del mapa, sin que explote con los pinchos ni con el pez globo. Para ese nivel la verdad se necesita mucha habilidad, para un juego que en teoría debería de ser fácil. Fue muy difícil poder controlarla, pero un par de minutotes después pasamos todos los aros. Volveremos con Marlin, quien ha sido rescatado por una tortuga, ya que caímos en la corriente australiana marítima, y por aquí se transportan las tortugas para poder viajar. Vemos a Doris, que está toda chamuscada por las medusas, a lo cual Marlin se preocupa demasiado, pero solo estaba contando la cabrona, ya que estaba jugando a las escondidas con las tortuguitas. Aquí debemos de alcanzar a Doris 3 veces, por la corriente de las tortugas australianas, y ahora con Doris encontrará a los pibitos tortugas que están escondidos debajo de los demás, las cuales iremos volteando al brincar arriba de ellas. Pensé que tenía que voltear a todas de nuevo, pero lo bueno que solo debía de encontrar a las tortuguitas.
al mismo tiempo sin que se volteara su mamá. Así también jugando unas carreras con todos para poder salir de la corriente y despedirnos. Me desilusionó que no le preguntara la edad a la tortuga, como en la película, ya que saber de niño que las tortugas viven cientos de años fue el mejor dato curioso que pude haber tenido. ¡Que Crush! ¡Crush! ¡Se me olvidaba! ¿Qué edad tienes? 150, chico, y sigo joven. ¡Nos vemos! 150. Pasaremos directamente al plan de Hill, en el cual somos el único con el tamaño para poder entrar y trabar el ducto de aire, por lo que recolectaremos 5 piedras, las cuales están esparcidas por la pecera, para hacer que se detenga el motor. La última piedra se hacía con un puzzle sacándole del extractor, y así, deteniendo el motor, pasaremos de nuevo con nuestros compitas en busca de Nemo, los cuales ahora se encuentran con una ballena gigantesca, por lo que nos echamos a correr, pero sin suerte terminamos siendo devorados. Dentro habrá varios obstáculos de mecánicas mezcladas que debemos de hacer para salir de ella, como rebotar en sus glándulas sin que nos toquen otros animales, pasar de volada por el camino de su estómago, evitando los cangrejitos que nos quieren devorar. Tal parece que esta ballena se dio un gran festín antes de comernos a nosotros, ya que parecía otro hábitat ahí dentro. Echando una gran carrera al final para poder salir del interior, la verdad me rushé este nivel y aún así logré obtener una estrella por agarrar todos los aros de burbujas. En la pecera estaremos esperando que se ensucie para poder escapar del consultorio, cuando limpien la pecera. Pero no estaba previsto que en eso llegara Darla, la hija del dentista, que agarra a Nemo con una bolsita y empieza a moverlo, mientras Nemito se hace el dormido. Darla ha matado a muchos peces de esta manera. Pero Hill impedirá que lo haga con Nemo, por lo que es lanzado por el volcán hacia ella para poder hacer que Nemo sea libre, entrando al ducto que va al drenaje. Nemo sabe que todo el drenaje va directo al mar, por lo que pasaremos por toda la tubería llena de caca, activando botones, los cuales moverán engranes y utilizando los propulsores de burbujas para ir más rápido. Aquí hay una parte en la que el agua sube y baja, por lo que podremos saltar de lugares a otro cuando llegue el nivel máximo del agua. También estarán llenos de picos, la mayoría de los ductos, y debemos de pasar cuidadosamente esperando que se muevan, encontrando el último tubo para poder salir al océano. Y justo afuera nos quieren comer unos cangrezuelos, pero escaparemos de ellos. Nemo seguirá nadando y nadando hasta toparse con su padre y Doris. En tan emotiva reunión, los dos se distraen completamente. Y no se darán cuenta que viene una red de pesca, la cual está atrapando a todo el mundo, por lo que Marlene y Nemo se quedan fuera y debemos de ayudar a los demás, a todos los peces y a Doris que están dentro de la red, por lo que debemos de comunicarle a Doris en los diferentes lados de la red para que les avise a todos lo que deben de hacer. En este caso, diciéndoles que deben de nadar hacia abajo para crear la suficiente fuerza y que se rompa, por lo que procederemos a avisarles a todos los pescados para que así queden libres. Y es como se acaba el último nivel del juego. Muy malo la verdad para hacer el último nivel. Estuvieron mucho mejor los anteriores, por lo que es aquí cuando regresaremos por fin a nuestra casa. Y nuestro jefecito estará con sus nuevos amigos contando chistes y contando sus aventuras en la escuela. Mientras Doris llega escoltada como buchona por los 3 tiburones y todo el mundo se caga. Pero ya son muy buenos amigos, porque se hicieron veganos los tiburones. A lo que todos muy felices, se termina el juego y empiezan los créditos. Ni dijeron cómo terminaron los de la pecera, pero aquí se los pongo. Lograron salir y se quedaron así envueltos en bolsita, por lo que cada quien haga sus conclusiones. ¿Y ahora qué? Entonces, comparándolo con Metacritic, en la cual tiene una puntuación de 63 sobre 100, en base a lo fiel que es la película, yo le pondría un 6, ya que no nos muestra los detalles de la película, solo el resumen. En gameplay, también otro 6, porque se me hace muy repetitivo nadar y pasar por aros. En dificultad, un 8, ya que solo en algunas ocasiones pasa de ser un juego para niños a convertirse en un reto con ciertos puzzles. Ahora dime tú, ¿cuánto le pondrías a este juego de nuestra infancia y qué recuerdos se trae ver este video? Le mando saludos a estas personitas que siempre están en los videos apoyándome. Muchas gracias.